Muy buenas tardes a todos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios esta tarde para estudiar un tema muy interesante que ya se los habían anunciado ahorita, que se titula Las 5 eras de los dinosaurios. Vamos a leer nuestra cita, eh, en donde centraremos nuestra reflexión. Job, capítulo 38, versículo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias. Job 38, versículo 4. Dice lo siguiente, hace por aquí una pregunta a Dios, a Job, y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. Muy bien, un texto que creo que todos conocemos, ¿no? Ahorita vamos a mencionar algo de este texto. Muy bien, dijimos que se titula Las 5 eras de los dinosaurios. Generalmente cuando hablamos de estos animales o escuchamos hablar de estos animales, se habla, por ejemplo, de una era, ¿sí? De un tiempo, un periodo en donde los dinosaurios aparecieron, ¿no? En la Tierra o vivieron en la Tierra, pero en esta ocasión vamos a tocar 5 eras de los dinosaurios. Así que bueno, vamos a, a comenzar. Eh, Saben que hay mucho, ¿cómo podríamos decir? Mucho misterio, ¿sí? En cuanto a estos animales, eh, que a veces no sabemos ni qué onda, como vulgarmente decimos, o sea, ni qué creer, no creer, ¿sí? En cuanto a ellos. Pero saben que todo esto ha sido resultado uh, de teorías, ¿sí? De enseñanzas, de parte de la ciencia o la falsa ciencia, e incluso de los mismos cristianos, ¿sí? O sea, entre científicos y cristianos han creado una serie de creencias en torno a este tema que si nosotros no nos documentamos bien, si no estamos muy enterados, pues podemos confundirnos bastante. Entonces, les digo, hay mucho misterio, pero es por culpa de nosotros, no tanto porque, por ejemplo, que Dios haya ocultado, ¿sí? Información acerca de este asunto, sino porque nosotros mismos así lo hemos querido, ¿no? Cuando nosotros tenemos ideas preconcebidas de algún tema, ¿sí? Y esas ideas que tenemos, queremos hacerlas armonizar con la Biblia, nos metemos en problemas, ¿sí? Y no funciona eso, ¿sale? Pero si yo primero voy a la Biblia, a la palabra de Dios, a ver qué tiene que decir Dios acerca de algo, y eso que Dios me dice, lo acoplo y lo adapto a mi vida y a mi manera de pensar, es diferente, ¿sí? A querer yo adaptar mis pensamientos a la palabra de Dios o mis ideas, ¿ok? Y esto es lo que pasa también con este tema de los dinosaurios. O sea, si yo tengo ideas preconcebidas, ¿sí? Que leí, que me dijeron, etcétera, y yo eso lo quiero adaptar a la Biblia, pues no congenia, ¿sí? No coincide la información y entonces a veces decimos, bueno, prefiero mejor ni creer nada, ¿no? Pero si veo lo que Dios dice al respecto y entonces si ya lo adapto a mi manera de pensar, es diferente. Miren, esta palabra dinosaurio es una palabra que viene del griego, ¿sí? Deinos y saurus. Deinos, terrible. Sauros, lagarto, ¿ok? Y bueno, ya ese nombre como que nos da algo de, no nos inspira mucha confianza, ¿no? Ese nombre, un lagarto terrible, dice aquí.
o no es algo como que muy agradable, ¿no? Ya de entrada. Pero bueno, en esta ocasión les digo, vamos a ver 5 eras de los dinosaurios. Y bueno, vamos a ver cómo, y bueno, esto lo vamos a adaptar también de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? A estas enseñanzas que vamos a aprender hoy. Eh, y vamos a ver que la historia bíblica, ¿sí? Tiene mucho que decirnos acerca de este tema y no hay tanto misterio como pensamos, ¿ok? Vamos a comenzar con lo que nos dice Génesis, capítulo 1, versículo 20. Génesis 1, 20. ¿Qué dice? Dice, entonces dijo Elohim, bullan las aguas, reptiles vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, debajo de la expansión de los cielos, y fue así. Esta es la versión original, ¿sí? En la mayoría de las versiones nos dice peces, ¿sí? O seres vivientes. La traducción original menciona la palabra reptiles, ¿sí? Bullan las aguas reptiles vivientes y aves que vuelen sobre la tierra debajo de la expansión de los cielos, y fue así. Entonces tenemos que ir primeramente, o sea, al inicio de todo, ¿no? Normalmente se nos habla de, de una era de los dinosaurios, ¿sí? Previa a la aparición de los seres humanos en la Tierra. Pero Dios nos dice otra cosa, ¿sí? Eh, nos dice que el inicio de todo fue cuando Él creó las cosas. Y cuando Él creó todo este mundo, pues ahí están los animales, las plantas, el ser humano. Nos dice el relato de Génesis en qué orden fueron creados cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, nos damos cuenta de que estos animales aparecen en la Tierra casi al mismo tiempo que el ser humano, ¿ok? Contrario a todo lo que se nos enseña, ¿no? Lo que nos dice la ciencia, de que estos animales pues existieron millones de años antes que los seres humanos, lo cual pues también es difícil de creer, ¿no? Muchas veces la ciencia se burla de la religión porque es que ustedes pura fe, ¿no? Necesitan, no comprueba nada, pero ellos tampoco pueden comprobarlo, o sea, no sé quiénes de los científicos vivieron hace millones de años como para asegurar que así sucedieron, ¿no? Las cosas, pero bueno, también se necesita mucha fe, ¿no? Y aparte, pues todo eso que se enseña también son teorías, no es algo comprobable, ¿sí? Entonces, pues así están las cosas, ¿no? Con estos asuntos. Muy bien, dice el siguiente versículo, Génesis 1:21, y creó Dios los grandes, ¿qué dice ahí? También la versión original dice, creó Dios, a lo mejor es un poco diferente a la que ustedes tienen, las versiones de sus Biblias. Esta dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo reptil que se mueve. Dice que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, Dios dice que Él creó que, pues todo lo que existe, toda vida, toda forma de vida en nuestro mundo fue creada por Dios. O sea, sin Dios, nada existe. Ahorita vamos a leer por ahí algún texto que nos dice, nos afirma esto, ¿no? Nada existe sin Dios. Y todo lo que Dios creó y crea, como dice aquí, bueno, ¿sí? Todo es bueno, todo era bueno en ese momento, ¿no? A lo mejor ahorita ya no es tan bueno algo, ¿no? Como fue en el principio, pero Dios no crea nada defectuoso ni nada malo, ¿ok? Miren, en la Biblia, por ejemplo, aquí donde aparecen los monstruos marinos, aparece esta palabra, ¿sí? Tanín. Y aparece en muchos textos en la Biblia.
por ahí en el Génesis, en Job, en Isaías, en los Salmos, y se traduce, dice aquí, de diferentes maneras en nuestras Biblias en la actualidad, esta palabra. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo? En algunas Biblias dice monstruo marino, como aquí es la que tengo, en otras dice serpiente, y en otras dice dragón. ¿Ok? Esta palabra, que así aparece en el original. Dice aquí, de acuerdo a diferentes textos, dice, parece haber sido una especie de ¿qué? Dice aquí, de reptil gigante. Aparece casi 30 veces en el Antiguo Testamento y fueron encontradas, dice, tanto en tierra como en el agua. O sea, se refería tanto a animales marinos como terrestres, ¿sí? Lo cual, pues, coincide mucho, ¿no? Con lo que conocemos de estos animales. Dice, pero además de mencionar estos reptiles gigantes, la Biblia describe un par de criaturas, de tal manera que algunos eruditos creen que los escritores podrían haber estado describiendo a los dinosaurios. Y saben que la Biblia menciona mucho de estos animales. No aparecen con este nombre, ¿sí? La Biblia no dice dinosaurios, pero Dios nos dice más de ellos de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Y tal vez habla más de ellos que de otros animales. Vamos a continuar aquí en esta declaración del libro La Educación. Miren lo que dice por aquí. Dice, el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque. Dice, cuando Dios creó este mundo. Su nombre, dice, estaba escrito en cada cosa, ¿sí? En cada piedra, dice aquí, en cada hoja del bosque, en toda estrella brillante, en el mar, en el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, flores, árboles, con toda criatura viviente. Desde, dice aquí, el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. ¿Sí? Y aquí menciona un animal que vamos ahorita a analizar un poquito, el leviatán. ¿Sí? Vamos a leer lo que nos dice San Juan 1, versículo 3. San Juan 1, 3. ¿Alguien lo tiene por ahí que nos lo lea, por favor? San Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Ok, muchísimas gracias. Aquí nos dice Juan que todo lo que existe, dice, todo existió gracias a ¿quién? A Cristo, ¿sí? Él es el creador. Y sin él, dice, nada ha existido. Entonces, él es el origen de la vida. Él es la vida, ¿ok? Así que bueno, tenemos que partir de esto, ¿no? Para seguir desarrollando este tema, para seguir entendiendo más del asunto, tenemos que entender que Dios es el creador de todo, ¿sí? Cuanto existe y cuanto ha existido, ¿ok? Sin él, nada puede subsistir, ¿ok? Eh, Así que muy bien, bueno, entonces la primera era, ¿sí? De los dinosaurios tiene que ver con su creación, ¿ok? Con su creación. ¿Cuál es la siguiente etapa? Pues la segunda era. Por ejemplo, los científicos mencionan una era nada más, ¿no? Que si no me equivoco es le llaman mesozoica, algo así, ¿no? La mesozoica, sí. Ahorita vamos a dividirlo en 5, ¿sí? Su creación, y al igual que el ser humano, también hubo una, ¿qué creen? Una caída, ¿sí? Vamos a ver qué pasó, nos dice aquí en el libro de Patriarcas y Profetas, dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor, dice, de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban, ¿sí? Era el jefe, ¿no? El ser humano. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza, dice
aquí faltó, o sea, hubiera estado bajo su dominio, ¿no? Pero cuando se rebeló contra la ley divina, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, las criaturas, los animales, dice aquí, inferiores, o sea, el ser humano, se rebelaron contra su dominio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y no nada más los animales, ¿no? Sino toda la naturaleza se volvió en contra del ser humano, ¿sí? Por eso Dios le dijo, por ejemplo, a Adán, que una de las consecuencias de su pecado era que ahora iba a, pues ahora iba a sufrir para sacar qué, pues para comer. Antes él lo que tenía que hacer era cuidar del huerto, mantenerlo, ¿sí? Ahora tendría que sacar comida casi de la nada, ¿sí? O sea, de la tierra tenía que trabajarla. Ya no iban a hacer las cosas igual. Y en cuanto a los animales, pues nosotros sabemos que cambió su comportamiento también. Ya los animales ya no se veían tan amistosos como antes, ¿sí? En relación al ser humano, o le huían o lo atacaban, ¿sí? Incluso entre ellos mismos, pues que también se atacaban, ¿sale? Y aunque fueran animales muy, podríamos decir, mansitos o domésticos, pues también ya no eran, o sea, ya no era lo mismo, ¿ok? Dice aquí, toda la naturaleza, pues, se rebeló contra su dominio, es decir, la caída también les afectó a los animales, ¿sí? A las plantas, o sea, todo el planeta se descompuso, todo el clima, ¿sí? Las plantas, los animales, todo, ¿sí? No nada más el ser humano. Entonces, esto nos enseña también la gravedad de la desobediencia a Dios. Normalmente cuando cometemos errores, nosotros decimos, bueno, ¿qué? Pues es mi vida, ¿no? Es mi cuerpo, es mi vida, yo sé lo que hago. Pensamos que no afectamos a nadie más, ¿no? Con nuestras decisiones o malas decisiones, pero esto nos demuestra la gravedad del pecado, o sea, lo que es el pecado en realidad. Y, y bueno, vemos cómo afectó a todo el planeta, o sea, nada se salvó, ¿ok? Entonces, los animales también sufrieron la caída, ¿sí? Para ellos cambió todo también. Por ejemplo, hasta antes de la caída, todos se alimentaban de que, pues de hierba, de frutas, ¿sí? Como nos menciona ahí en el Génesis. Después de la caída, bueno, algunos animales siguieron alimentándose así, ¿no? Pero otros ya no. A otros ya les llamó la atención la ovejita, la cebra, el conejo, etcétera. ¿Sí? Se les antojaba más que la hierba, ¿no? Y se agredían entre ellos, se mataban entre ellos también, y hasta el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver qué dice Génesis 6, versículo 12. Génesis 6, 12. Vamos a ir un poquito más adelante en la historia a los tiempos del diluvio. Versículo 12, miren lo que nos dice. Y vio Dios que la tierra estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Dice aquí que toda carne se corrompió, toda carne. Y aquí incluía también, o sea, tanto hombres como animales. O sea, los animales también se corrompieron. Esto por causa del pecado, ¿no? Y de la obra de Satanás en nuestro mundo, ¿sí? Él se goza en destruir, en desbaratar la creación de Dios. Y no se conformó nada más con el ser humano, sino que también empezó a afectar a los animales y su comportamiento. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo por aquí el texto, versículo 12, toda carne se corrompió, dice el versículo 13, perdón, y dijo Dios, dice,
el fin de todo hombre viene ante mí por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia, de violencia a causa de ellos. Y aquí los destruyo con la tierra. O sea, Dios tenía la intención de acabar con todos, con la violencia, dice aquí, y la corrupción. Y esa violencia pues incluía también lo que hacían los animales hacia el ser humano y entre ellos mismos, ¿sí? Y decidió ponerle un alto a todo esto, Dios. Ahora, ahí, por aquí hay les pongo por aquí, okay, un texto de la señora Ellen White en el libro Spiritual Gifts. Dice, hubo una clase de animales muy grandes que pereció en el diluvio, dice aquí, ¿sí? Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre débil. Y aquí, bueno, mucha gente dice, bueno, pues aquí está hablando obviamente de los dinosaurios, ¿verdad? Bueno, no hay algo que nos asegure que está hablando de ellos, ¿sí? Sería como algo aventurado, ¿no? El decir, ahí está hablando de los dinosaurios, ¿sí? Eh, dice aquí una clase de animales grandes. Ahora, en el momento en que ella escribe esto, el término dinosaurio, ¿sí? Que no era un término que se usaba en tiempos bíblicos, este término ya existía cuando ella escribió esto, ¿sí? Es curioso que si se refería a ellos también pues, no haya dicho los dinosaurios o los llamados dinosaurios, etcétera, ¿sí? Simplemente menciona animales muy grandes que, dice aquí, perecieron en el diluvio por amor al hombre, podríamos decir, que fue lo que hizo Dios, ¿no? Ahora, puede ser, ¿sí? Que sí se está refiriendo a ciertas clases de dinosaurios. Miren, no todos los dinosaurios, aunque su nombre suena medio grotesco, ¿no? Como lagartos terribles, no todos entran en esa descripción, ¿sí? Ni en cuanto a su ferocidad, ni en cuanto a su tamaño. La mayoría de los dinosaurios, ¿sí? No eran gigantescos, como a veces pensamos, ¿sí? La mayoría de los dinosaurios, eran de tamaño normal, como cualquier animal que usted conoce ahorita, ¿sí? Como un perro, como una vaca, como, no sé, un león, un elefante, ¿sí? Un caballo, o sea, no tan desproporcionados, ¿no? En cuanto al tamaño de un ser humano, por ejemplo. Sí había algunos grandes, ¿sí? Se caracterizaban por eso, ¿no? Por su tamaño. Y aún así, no por el hecho de que eran grandes, quería decir que eran una amenaza para el hombre, ¿vale? Entonces, pues, el asegurar que, por ejemplo, aquí, que Dios los destruyó en el diluvio, pues también está medio aventurado, ¿no? Porque, pues, tendríamos que analizar muchas cosas, como lo que les estoy comentando ahorita. Puede ser, por ejemplo, que Dios haya seleccionado, por ejemplo, algunos de estos animales, ¿sí? Para que ya no continuaran existiendo en este mundo, ¿sí? Algunas especies de dinosaurios, no todos, ¿sí? A veces generalizamos mucho esto también, ¿no? Ahora, otra cosa también que a veces mencionamos dentro del mundo cristiano es que decimos, ¿y cómo iban a caber esos animalotes en el arca de Noé? ¿Sí? Y es que también yo creo que ni idea tenemos de cuánto medía el arca, ¿verdad? Y a veces vemos dibujitos, imágenes de un barquito, ¿no? Así retacado de animales, repleto de animales, que parece que se va a hundir, ¿no? En cualquier momento. Pero si nosotros analizamos bien, por ejemplo, las medidas de esta embarcación,
si vemos a lo mejor un modelo a escala, algo más realista, ¿sí? De lo que normalmente vemos, por ejemplo, en un libro para niños, etcétera, nos daremos cuenta que había espacio suficiente para todas las especies animales existentes, ¿sí? Entonces, tenemos que entender muchas cosas, les digo, antes de aventurarnos a asegurar cosas, ¿sí? Primero tenemos que entenderlas, ¿no? Y bueno, aquí la señora Ellen White no dice qué animales eran, dice que eran animales muy grandes, ¿sí? No dice cuáles eran, a qué se refiere, ¿sí? Podríamos pensar que algunos de estos animales, o Dios, los dejó fuera, ¿no? Del arca. Pero tenemos evidencia también de que estos animales siguieron existiendo tiempo después del diluvio. Y ahorita vamos a estudiar un poquito esto. Entonces no podemos decir que se extinguieron en el diluvio, ¿sí? Al menos no todos, ¿ok? Entonces, bueno, esta es otra etapa, ¿no? De los dinosaurios. Ya vimos su creación, la caída, y esto tiene que ver con su preservación también, dentro de lo que fue esta catástrofe, ¿sí? Del diluvio. O sea, Dios los conservó, a lo mejor no a todos, ¿sí? Pero muchos de ellos siguieron existiendo después del diluvio. Ahorita vamos a ver este asunto. Vamos a ver qué nos dice más la Biblia acerca de esto, ¿sí? Vamos a el libro de Job 41, ¿sí? Job capítulo 41. Job 41, vamos a leer del 1 en adelante, ¿sí? Job 41, del 1 en adelante. Miren lo que nos dice por aquí. Dice lo siguiente: pescarás al leviatán con anzuelo. Aquí estamos mencionando este animal que hace ratito mencionábamos, en el libro de la educación, ¿sí? Donde dice que, pues, este animal estaba en la creación, ¿sí? Estaba allí en el jardín del Edén. Dice: pescarás tú al leviatán con anzuelo, atarás su lengua con una cuerda, ¿sí? Pondrás cordel en su nariz, horadarás con garfio su quijada, suplicará él tu compasión, te rogará con palabras tiernas, hará concierto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, ¿sí? Como para domarlo, domesticarlo. Jugarás con él como si fuera un pájaro, o lo atarás para que tus hijitas jueguen con él. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán los mercaderes entre sí. Podrás acribillar su cuerpo con dardos, o su cabeza con arpón de pescador. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca volverás a tocarlo, ¿sí? Dice: vana es la esperanza de subyugarlo, porque su sola vista aterra. Nadie es tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá enfrentarlo? ¿Quién le hizo frente y salió salvo? Nadie en todo el mundo. No guardaré silencio acerca de tus patas, de sus patas, perdón, dice, su fuerza y la gracia de su forma. ¿Quién podrá quitarle el cuero que lo cubre? ¿Acercársele con doble freno? ¿Quién abrirá las puertas de su boca? Pues sus dientes espantan. Su espalda tiene hileras de escudos estrechamente cerrados entre sí, tan apretados uno contra otro que no entra el aire, tan unidos y trabados entre sí que no se pueden separar. Vamos a leer el 18, esto llama la atención. 18 y 19, de una vez, ¿sale? Bueno, hasta el 20.
Dice, dice 18, dice, su estornudo lanza destellos, sus ojos son como párpados del alba, llamaradas salen de su hocico, centellas de fuego saltan, de su nariz sale humo, como de una olla que hierve. Su aliento enciende los carbones y llama sale de su boca. ¿Qué les parece la descripción de este animal? Si nosotros recordamos lo que está pasando aquí bueno, en estos textos, Dios, bueno, le hace una pregunta a Job, que ahorita leímos en el versículo 4, capítulo 38, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahorita les decía de todas esas teorías que hay, ¿no? Acerca de cuándo existieron estos animales en este mundo. Nos hablan de millones de años atrás. Pues esta pregunta también es para ellos, ¿no? Y dice Dios, ¿y dónde estabas tú cuando yo los formaba? ¿Sí? Porque aseguramos muchas cosas, ¿no? Los seres humanos en cuanto a ciencia, a la naturaleza, y Dios se ríe de nosotros, ¿no? Así como se reía de Job, ¿no? De las cosas que decía y dice, bueno, vamos a platicar. Y él empieza a hablarle de la creación. Y, y algo me llama la atención como Dios parece como que le presume cosas, ¿no? De las que él creó en nuestro mundo. Y le dice, ¿ya te fijaste en esto? ¿Ya te fijaste cómo hice a tal animal? Etcétera, cómo lo sustento. Y saben que este animal que nos está describiendo, pues también lo está aquí presumiendo Dios, ¿no? Presume su fortaleza, ¿sí? Cómo es que dicen, nadie puede hacerle daño, ¿sí? Nadie puede asustarlo tampoco, nadie puede cazarlo. Y dice que fue hecho con mucha gracia y delicadeza, ¿no? Y algo que, bueno, lo que leímos al final es que dice que echaba humo, fuego, ¿sí? De su nariz, de su boca. Es una descripción muy parecida a lo que nosotros alguna vez leímos, por ejemplo, en cuentos de hadas, ¿no? Con los dragones, ¿se acuerdan? Los dragones que echaban fuego. Y a lo mejor pueden decir, no, pero es que eso es fantasía, ¿no? Es ficción. Sin embargo, dentro de la naturaleza, ¿sí? Existen animales con características muy peculiares. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, anguilas que producen electricidad. Porque yo estoy seguro que ustedes han escuchado, ¿no? De ellos, ¿no? Las anguilas eléctricas. Hay escarabajos que producen sustancias químicas capaces ah, de causar explosiones, ¿sí? Eh, un escarabajo que se le llama escarabajo bombardero, ¿sí? Los famosos pinacates que les llamamos aquí, ¿no? Ese olor, por ejemplo, peculiar que tienen, tiene que ver con esas reacciones químicas que pueden llegar a hacer, ¿sí? Dios así los creó. Y así hay varios animales que tienen características así un poco raras. No sé si han escuchado, por ejemplo, de peces que tienen luz propia. Peces que viven muy en lo profundo del mar. Son como lamparitas, ¿sí? Y Dios los creó. Entonces, no es descabellado pensar que Dios creó a este animal, ¿sí? Ahora, hay Biblias que traducen, este, es más, aquí tengo una versión, tengo aquí algunas Biblias. Aquí está esta versión que les acabo de leer, donde nos menciona a Leviatán, este animal. Tiene un título aquí, mi Biblia dice, Dios menciona al cocodrilo, dice aquí. La descripción que nos da Job aquí, bueno, Dios de este animal, pues no tiene nada que ver con un cocodrilo, ¿sí? No concuerda, ¿sí? Un cocodrilo creo yo que no encaja. Y no solo lo digo yo, o sea, lo dice gente muy estudiada, ¿no? Científicos, eruditos, no encaja en esta descripción, ¿sí? La de un
cocodrilo, ¿sí? El Salmo 24:6 nos menciona algo similar. Vamos a darle lectura ahí, Salmo 104, versículo 6. Miren, dice, 104:6 dice, ¿dónde está? Aquí lo tengo, ¿te ayudo a leerlo? Ahí lo tienen, sí. Adelante, Andrea. Dice, con el océano como vestido la cubriste, sobre los montes persistieron las aguas. Ok, se me hace que me equivoqué por ahí. Ahora, espérame. Sí, es aquí en este salmo, pero porque que ¿O es estamos el leyendo. 26? A ver, déjame ver. Ah, sí, perdón, sí, es allí. 26, sí, Allí gracias. andan las naves, allí anda el leviatán que hiciste para que jugase con él. Ok, muy bien. Gracias, Andrea. Muy bien, dice que ¿dónde vivía este animal? Según lo que nos dice aquí, Job, lo que nos dice, era un animal acuático, ¿sí? Es lo que nos dice aquí en los Salmos. Un animal acuático. Ahora, decíamos ahorita que estos animales existieron después del diluvio. ¿Por qué? Bueno, porque los mencionan personajes que vivieron después del diluvio. O sea, David vivió muchísimos años después del diluvio, ¿sí? Job, un poco más cercano, pero también, ¿no? Entonces, ellos conocían a estos animales, ¿sí? Sabían de lo que estaban hablando, entonces, estos animales siguieron existiendo después del diluvio. Decíamos ahorita, probablemente no todos, ¿sí? A lo que hace alusión por ahí la señora Nena White, pero de que siguieron existiendo, siguieron existiendo, ¿sí? Este animal que llamado Leviatán seguía existiendo después del diluvio, ¿sí? Muy bien, vamos a Job, capítulo 40, nuevamente ya Job 40, y vamos a leer los versículos del 15 en adelante. Job 40 del 15 en adelante. Dice, otra vez acá, perdido. Ok, dice lo siguiente. Dice, ok, pues, dice, mira a Behemoth, dice el texto, que hice igual a ti, que come hierba como el buey, su fortaleza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Atiesa su cola como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce, sus costillas como barras de hierro. Ocupa el primer lugar, dice aquí, entre las obras de Dios. Solo su hacedor le puede acercar la espada. Los montes producen hierba para él, allá donde retosa toda bestia del campo. Se echa bajo los lotos, en lo oculto de los cañaverales y en lugares húmedos. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean, aunque el río salga, ¿sí? Se desborde un río, ¿sí? Que venga con fuerza. ¿Qué dice de este animal? No se asusta, no le hace nada el río. Queda tranquilo, aunque el Jordán suba hasta su boca. Puedes atraparlo y horadar su nariz. Miren, algunas Biblias, como aquí en una versión también que tengo, dice, donde dice la palabra Behemoth, ¿sí? Menciona aquí, dice, mira al hipopótamo, dice algunas versiones, a lo mejor alguna que tiene usted, ¿sí? Sin embargo, tampoco la descripción que nos da aquí Dios de este animal coincide con un hipopótamo, ¿sí?
A lo mejor dice, bueno, pues vive en los ríos, ¿no? Pues es un hipopótamo, pero no, ¿sí? Dice por aquí que su cola es como un cedro. Los hipopótamos no tienen cola, bueno, tienen cola, pero es muy diminuta, no sé si la han visto. Es más, casi ni se ve, ¿verdad? Entonces, un hipopótamo no tiene cola como un cedro, ¿sí? La descripción que nos da por aquí también de su fuerza, dice que está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. También nos da una idea, ¿sí? Según algunos estudiosos de esto, de que era un animal que podía pararse en dos patas, ¿sí? Lo cual tampoco coincide con la descripción de un hipopótamo, ¿no? Así que dicen, ¿sí? Se dice que este animal que se está describiendo es algo muy parecido a lo que ustedes están viendo aquí en la imagen, ¿sí? A esta especie de dinosaurio, ¿sí? Y dice aquí, también Dios sigue presumiendo, ¿no? Y dice que para él estos animales son muy importantes. Dice que son algo especial de su creación, muy especial. Contrario a todo lo que podríamos pensar, ¿no? Incluso hay quienes piensan que estos animales ni siquiera fueron creados por Dios, ¿sí? Y aquí Dios nos está diciendo cuán valiosos e importantes los considera Él, ¿sí? Vamos a ver aquí otro ejemplo, ¿sí? Jonás 1:17, una historia bien conocida. Jonás 1:17. Dice el texto original, y preparó Yahvé un gran monstruo marino que tragará a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del monstruo 3 días y 3 noches. La mayoría de las versiones que tenemos nos dice que era un gran pez, ¿sí o no? Y siempre tenemos la idea también de que pues, era una ballena, ¿sí? Jonás y la ballena, la historia de Jonás y la ballena. Aquí el texto nos dice que dice Dios había preparado un gran monstruo marino. Y aquí aparece nuevamente la palabra que vimos aquí al principio. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Sí? Tanín. Esta palabra hebrea. ¿Sí? ¿Qué significa? Monstruo marino, así como lo traduce aquí en esta versión, serpiente o dragón. ¿Ok? Ahora, menciona aquí el monstruo marino. ¿Sí? No nos dice qué era, ¿sí? Nos dice que era un monstruo marino. En Mateo 12:40, ¿sí? Jesús hizo una declaración muy interesante, ¿sí? En una ocasión por ahí le pidieron los fariseos que hiciera un milagro, ¿se acuerdan? Una señal. Y Jesús les dijo algo. Les dijo que no les iba a hacer ningún milagro para que creyeran. Dijo únicamente la señal de qué? Les voy a dar la señal de Jonás. Dice, porque así como Jonás, dice también el texto original, estaba en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, o sea, en el sepulcro, 3 días y 3 noches. Y aquí Jesús está haciendo alusión a la historia de Jonás, a esa experiencia que tuvo, ¿no? Y aquí Jesús no dijo de un monstruo marino, no mencionó esa palabra, mencionó otra, menciona la palabra cetus, ¿sí? Dijo así como Jonás estaba en el vientre de Cetus. Hay una constelación, ¿sí? Que precisamente tiene ese nombre, el nombre de Cetus, y aquí ustedes la ven en pantalla. Es una figura, mira, aquí está. ¿Sí? No es un pez, no es una ballena, no sé de qué le hayan formado ustedes.
¿sí? Pero se ve aquí con un cuello muy largo. ¿Ya lo vieron? Esa es la constelación de Cetus. ¿Y quién era Cetus? Bueno, precisamente así se le llamaba a estos monstruos marinos, ¿sí? Que ahorita estábamos aquí ah, analizando ahorita, ¿sí? Animales de este tipo, ¿sí? Con un cuello muy largo, ¿sí? No como un pez, no como una ballena, ¿sí? Y tenemos aquí otro caso en Isaías 36. También vamos a leer aquí el texto original. Isaías 36 dice, carga de las bestias del Negev, una región, ¿no? Un desierto. ¿Qué había en ese lugar? Dice Dios. Dice, era una tierra hostil, peligrosa, dice aquí, siniestra, de rugientes leones y leonas, de áspides o serpientes y de dragones alados, dice la versión original. En otras versiones dice serpientes aladas, ¿sí? También los expertos, ¿sí? Mencionan a este tipo de animales, ¿sí? Relacionados con lo que nos dice aquí en Isaías 36. O sea, científicos cristianos, obviamente, ¿sí? Nos dicen que está haciendo alusión a estos animales, ¿sí? Dragones alados, ¿ok? Esto lo está mencionando Isaías. Acuérdense qué tiempos vivió más o menos Isaías, ¿sí? Antes o después del diluvio. Después del diluvio, ¿sí? Ahora, para ellos no era extraño, no eran extraños estos animales, ¿sí? Ellos sabían bien de lo que estaban hablando, lo que estaban escribiendo, ¿ok? Así que, bueno, cuando llegamos, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 12, ¿sí? Juan también tiene por ahí una visión donde aparece ¿se acuerdan? Un dragón que por ahí estaba acechando a una mujer. ¿Se acuerdan? Ahora, esto es una imagen, ¿no? O sea, es una visión que tiene Juan. Sin embargo, en cuanto Juan ve a este animal, Juan sabe lo que es, ¿sí? Muy diferente, por ejemplo, a la expresión de, ah, de Daniel, ¿sí? Cuando él ve algunas bestias en visión, ¿se acuerdan? Dice, por ejemplo, a un león con alas, por ejemplo. Pero Daniel entiende lo que está viendo. Dice, pues es un león, sí, diferente a los que él conoce, ¿no? Dice, este león tiene que alas. Ve a un leopardo, lo identifica rápidamente, dice, es un leopardo, un poco raro también porque tenía ¿cuántas cabezas? 4 cabezas, ¿sí? Alado también, pero dice Daniel, pues eso es un leopardo, ¿sí? Ve a un oso con una pata más corta que otra, con unas costillas en su hocico, pero Daniel, perdón, lo identifica rápido, ¿no? Un león, un leopardo, un oso. Cuando aparece una cuarta bestia, Daniel no sabe qué está bien. Simplemente dice que era una bestia espantosa y terrible. No sabe exactamente qué es. Ahí sí ya no supo decir qué era. Ya no dijo es un león ni es leopardo o lo que fuera, ¿sí? No, nada con lo que él pudiera relacionar. Simplemente lo menciona como una bestia, ¿sí? Muy fea, ¿sí? Aquí Juan, cuando ve a este animal, él no se sorprende, no se saca de onda, como decimos, ¿sí? Y dice, apareció, ¿qué apareció? Dice ahí, Juan, perdón, sí, en Apocalipsis 12 dice, apareció un dragón.
quiere decir que Juan sabía de estos animales, ¿sí? Tal vez nunca había visto uno en vivo, pero sabía y había escuchado de ello, ¿no? Un dragón. Muy bien, entonces todos estos textos, ¿sí? Son evidencias de que este tipo de animales siguieron existiendo después del diluvio, ¿ok? Incluso mucho tiempo ya también después de los tiempos bíblicos, ¿sí? Si nosotros vamos a los libros de historia, nosotros vemos que estos animales siguen apareciendo, ¿sí? En la historia, o incluso hasta en leyendas, y podríamos decir, bueno, pero es que las leyendas no son ciertas. Obviamente todo lo que dice una leyenda no es cierto, pero están basadas, las leyendas siempre están basadas en algo real, ¿sí? Y nosotros tenemos historias de dragones, ¿sí? Porque así se les llamaba, dragones, en todo el mundo, ¿sí? A cualquier lugar del mundo que usted vaya, hay historias de dragones, incluso en nuestro país. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Los chinos se caracterizan por eso, ¿no? Incluso hay historias, hay relatos, donde se sabía que en China, ¿sí? Criaban dragones. Y se sabe de dragones, por ejemplo, en aquellos lugares que, que echaban fuego, ¿sí? Muy parecido a lo que acabamos de leer ahorita aquí en Job, ¿sí? Otro pueblo también, bueno, aquí tenemos varios, ¿no? Aquí tengo una lista, pero otro pueblo que se caracterizaba mucho por esas historias eran los vikingos, los escandinavos, ¿sí? Pero estas historias existían en Egipto, en Babilonia, en Grecia, en Roma, en el norte de Europa, en China, en nuestro país, en Sudamérica, en todo el mundo, ¿sí? Entonces, no podemos estar hablando de que era fantasía, ¿sí? Cuando escuchamos estas historias, algo, algo hay de realidad en esto, ¿sí? Probablemente no todo, pero hay realidad en esto. No sé si han escuchado de este señor, Jorge de Capadocia, un famoso San Jorge, ¿sí? Porque después lo hicieron santo. En una ocasión, no sé, a veces les he comentado, ¿no? Tuve la oportunidad de ver esta estatua que ustedes ven por aquí, fuera de una catedral famosa. Normalmente cuando ponen imágenes, estatuas, fuera de una iglesia, pues tiene que ver con imágenes religiosas, ¿verdad? Y cuando vi ya esta imagen, me llamó mucho la atención, porque no se veía como una estatua así como muy típica, ¿no? De una iglesia. Mucho tiempo después, empecé a investigar, me acordé de aquello y saber de qué se trataba, ¿no? ¿Quién era este señor? Pues resulta que era el famoso San Jorge. ¿Quién era San Jorge? Bueno, resulta que este señor vivió entre los años 275 y 303 después de Cristo. Y él fue famoso, se hizo famoso porque cuenta la historia de que él mató a un dragón, ¿sí? Vean los años de lo que estamos hablando. Se dice que esta historia fue como el origen de muchas leyendas, ¿sí? Y cuentos que ustedes alguna vez han escuchado, han leído o han visto en alguna película. A ver si les suena esto. Miren, dice que en un poblado, ¿sí? Un dragón tenía su nido, dice ahí cerca de una fuente que proveía de agua a ese poblado, a esa ciudad. Y los ciudadanos tenían pues, que enfrentarlo, dice, todos los días a ese dragón. Si querían conseguir agua, pues tenían que arriesgar sus vidas, ¿no? Ahora, si tenía ahí su nido, probablemente pues tenía crías por ahí y son más agresivos, ¿no? Los animales. Entonces, dice que diariamente ofrecían un sacrificio humano, ¿sí? Que se decidiría al azar entre los habitantes, como para distraer a ese animal, ¿no? Y que pudieran sacar
el agua. Entonces dice que un día, pues la seleccionada dice que fue la princesa local. Y cuando estaba a punto de ser devorada por el dragón, apareció este señor, ¿sí? Jorge de Capadocia, así era su nombre, y dice que se enfrentó con el dragón, lo mató y rescató a la princesa. ¿Le suena así esa historia? Es lo que vemos, ¿no? En los cuentos, ¿no? Esto fue en lo que se han basado muchas de esas historias. Y dice aquí los ciudadanos de ese lugar, dice, en agradecimiento abandonaron el paganismo y se convirtieron al cristianismo, y por eso después lo canonizaron también este señor, ¿no? Entonces, esto fue ya en los años 235, 303, fue cuando él vivió, ¿sí? Y es famoso por eso, ¿sí? San Jorge. Pero miren, en el año 1842, ¿sí? Fue cuando se les empezó a llamar a estos animales dinosaurios por este señor, un médico, me parece que era médico, Sir Richard Owen, que fue el que acuñó esta palabra, este término, ¿sí? Para nombrar a los enormes y extintos reptiles que se habían hallado, dice, por primera vez en Gran Bretaña. Empezaron a encontrar huesos, esqueletos de estos animales, y les empezaron a llamar así, ¿no? Lagartos terribles, ¿sí? En griego. Y hasta entonces, ¿sí? Siempre se les había llamado como dragones, ¿sí? Y ahí aparecen en la Biblia también, ¿sí? Con ese nombre, así aparece, ¿no? Algo que ahorita mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, ya en los años en que escribió la señora Ellen White acerca de animales gigantes, ella no menciona esta palabra, aunque ya existía. Entonces, pues exactamente no sabemos a qué animales se refería, ¿sí? Si estaba haciendo alusiones a ellos o a otro tipo de animales. Ahora, si se refería a ellos, pues no murieron todos, ya vimos, ¿sí? No se murieron todos en el diluvio, ¿sí? O se extinguieron en el diluvio. La siguiente etapa o la siguiente era de los dinosaurios que vamos a mencionar es esta, su desaparición. O sea, ahorita vimos algunos casos, ¿sí? Se mencionan en la Biblia, se mencionan en la historia, pero de repente, quién sabe qué pasó con ellos, ¿no? Y hay un montón de teorías que ustedes han escuchado, aprendieron alguna vez en la escuela, por ejemplo, primeramente que vivieron hace 250 millones de años, ¿sí? Otros dicen, bueno, vivieron en ese periodo, se extinguieron, ¿por qué? Por un meteorito, ¿sí? Y luego, para acabarla, cayó en México, el meteorito. Otros dicen, pues no, nunca vivieron con el ser humano. O sea, ellos tuvieron su época, después apareció el ser humano. Otros dicen que evolucionaron, que siguen vivos, pero que evolucionaron y ahora son aves. No sé si han escuchado eso. Bueno, pues está también un poco descabellada, ¿no? Ese cuento, porque hay algunos animales, ¿sí? Que todavía existen, que probablemente se les olvidó evolucionar, ¿sí? Como los cocodrilos que conocemos, ¿sí? Como los dragones de Komodo, que son reptiles gigantescos también. A lo mejor si usted ha visto a un cocodrilo en un zoológico, pues ha visto a lo mejor uno pequeñito, ¿no? Pero existen unos descomunales, ¿no? Y dragones también, estos dragones de Komodo. Entonces, ¿por qué ellos no evolucionaron? ¿Por qué no se convirtieron en pájaros ellos? ¿Sí? Otros dicen, bueno, es que Dios los destruyó en el diluvio a todos, pero ya vimos que no fue tan así, ¿sí? Otros dicen que fueron creación de Satanás, en conjunto también con experimentos del ser humano, ¿sí? Cruzas, mezclas, y algunos se basan también en algunos textos del Espíritu de Profecía que están un poco sacados de contexto, ya no, en otra ocasión
Vamos a analizar esos textos, ¿sí? Para que veamos que sí están un poquito fuera de lugar, ¿no? Esas explicaciones. Y empezamos a sacar un montón de ideas, ¿no? A raíz de que ya no existían. Pero bueno, muchas veces también pensamos que, dice aquí, que Dios no sería capaz de hacer un animal así, porque están muy feos, ¿no? Y luego, feroces, gigantescos, como que no, eso Dios no lo haría, decimos. Simplemente porque no me gustan, a lo mejor, porque me producen terror, a lo mejor, ¿sí? Y no me gustan. Y entonces, como siempre tendemos nosotros, tenemos esa, pues esa tendencia, ¿no? A pensar que lo que a mí no me gusta, no le gusta a quién. A Dios. Si a mí no me gusta esa música, por consecuencia a Dios tampoco. Si a mí no me gusta ese tipo de ropa, a Dios tampoco. Si a mí no me gusta esa película, a Dios tampoco. Si a mí no me gusta ese animal, pues a Dios menos. ¿Sí? Creemos que los gustos de Dios se basan en los míos. ¿Sí? Yo les pregunto, ahí, aparte de si a usted no le gustan estos animales, ¿hay otro animal que no le guste? Como una cucaracha, por ejemplo, como una araña, como, que se les antoja? Un sapo, una rata, un gusano, un ciempés. Yo sé que a mucha gente no le gustan esos animales, ¿sí? Los alacranes, ¿no? No sé si les gustan los alacranes. Ahora, por el hecho de que a mí no me gusten o me causen repulsión o no sé, me dan ñañaras, dicen algunos. Porque a mí no me gustan, quiere decir que Dios no los creó, que los hizo el diablo. Bueno, miren, dijimos ahorita, leímos un texto donde nos dice por ahí San Juan, que todo lo que existe fue creado por Jesús, ¿sí o no? Y sin él, dice, nada puede existir, nada, porque de él mana la vida. Él es la vida. Entonces, el decir que Satanás creó a estos animales, por ejemplo, o a otros, porque hay gente que piensa, por ejemplo, que, no sé, que la cucaracha le hizo el diablo. Miren lo que nos dice por aquí, Patriarcas y Profetas. En relación a esta historia, no sé si la recuerdan, cuando dice aquí los magos de Faraón empezaron a imitar los milagros que hacía Dios a través de Moisés, ¿se acuerdan? Y en una ocasión Moisés lanza su vara por ahí ante el faraón y la vara se convierte en una serpiente. Y rápidamente los magos del faraón dicen, pues esto es fácil, nosotros también podemos hacer eso. Dice aquí los magos, pero fíjense bien esto, los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, ¿por quién? Por Satanás, produjeron esa apariencia mediante magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes. No lo puede hacer Satanás. Él no puede crear vida. La serpiente, o esa vara que echó ahí Moisés, era una serpiente real. Las de estos magos eran imitaciones, ¿sí? Eran una ilusión. Dice, el príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un gran ángel caído, no puede crear o dar vida. Puede engañar con la vista, ¿sí? Crear ilusiones, pero no puede crear vida. Esta prerrogativa pertenece solo a Dios. Entonces, estos animales no, si alguna vez hemos pensado o hemos escuchado que estos animales no fueron creados por Dios, estamos en un error, ¿sí? Para empezar, todos estos animales poseen características
como cualquier animal que usted conozca, ¿sí? Sus esqueletos, su diseño, sus órganos, todo es igual a lo de todo ser vivo, ¿sí? A lo mejor en tamaño, ¿no? De algunos. Pero tienen muchísimo o todo en común con los demás seres vivos, ¿sí? Entonces, lo cual nos dice que son creación de quién. Del mismo que creó al caballo, al elefante, ¿sí? Al tiburón y cualquier animal que a usted se le ocurra, ¿ok? Así que bueno, tendremos que empezar a sacar ideas, ¿no? De nuestra mente, o si hemos escuchado, y a lo mejor decimos, a lo mejor es cierto eso, ¿no? Porque son temas que sí causan cierta polémica, ¿no? Pero, pues tenemos que ir a ver primero, acuérdense, les dije, a ver qué dice Dios primero, ¿sí? Y entonces sí, ya cuando vemos lo que dice Dios, todo eso lo puedo yo adaptar y acoplar a mis ideas, ¿no? Y desechar pues lo que no va. Pero cuando yo quiero hacer las cosas al revés, primero lleno mi mente de cosas y eso lo quiero comparar con lo que dice la Biblia y entonces empieza a haber ahí un choque de ideas, ¿verdad? Y entonces, bueno, dijimos, llegamos a su desaparición. O sea, ¿qué pasó con ellos? Pues tampoco es un misterio, ¿no? ¿Cuántos animales existen o existieron pues en nuestro mundo y que ya no existen? Aquí les tengo un dato, dice, hay más de 1000 especies extintas, o sea, más de 1000 animales o especies de animales, perdón, que ya no existen y que a lo mejor usted ni yo nunca los vimos, ni los veremos, al menos en esta tierra, ¿sí? Y aquí hay algunos, ¿sí? Por ejemplo, famoso, ¿no? Por aquí nos trajeron un esqueleto, ¿se acuerdan? No hace mucho tiempo, de un mamut, y ahí estaba en exhibición, pero ya no existen estos animales. El oso plateado, el delfín de río de China, que se llamaba Baiji, ¿sí? Ya no existe tampoco. El dodo, tampoco. El tigre de Tasmania, tampoco. Aquí está una foto de principios de siglo y es todo lo que queda de ellos, ¿sí? El tigre de dientes de sable, que por aquí también tenemos esqueletos, ¿no? En un museo aquí en la ciudad. Y estos son los que ya no están. ¿Saben cuántas especies están en peligro de extinción en estos días? Casi 17,000. O sea, casi todo lo que existe ahorita está en peligro. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos destruido, ¿sí? Nos los hemos acabado. Los hemos aniquilado esas especies, ¿sí? No hace mucho tiempo se extinguió el rinoceronte negro, el rinoceronte blanco también. Bueno, creo que quedaban puras hembras, poquitas, y ya no hallaban ni qué hacer, ¿no? Para que se reprodujera. Del rinoceronte negro, nunca más lo volverá a ver usted, ¿sí? Y otros animales que estoy seguro que ustedes conocieron y que ya no están. Tortugas, especies de tortugas, por ejemplo. Leopardos, me parece también. Todo lo destruimos, los seres humanos. Ahora, los destruimos nada más por deporte, ¿sí? Algunas especies se han extinguido porque el hombre cree que tienen poderes, sus órganos, sus pieles, ¿sí? Se usan para las brujerías y todo eso. O porque no nos satisface nada de lo que comemos, entonces hay que comer cosas nuevas, ¿no? Y lo hacemos nada más porque sí, ¿sí? Y con animales inofensivos. ¿Se imaginan qué no haríamos con animales que representaran cierta amenaza o competencia para el ser humano? Como los dragones, ¿sí? Los dinosaurios. Bueno, y llegamos a una última etapa que sería que fueron ¿qué? Encontrados, o sea, se desaparecieron y empezaron a ser encontrados, redescubiertos, ¿sí? Y fue cuando se les empezó a llamar dinosaurios, ¿no? Cuando empezaron a descubrir estos
esqueletos, ¿sí? Y no nada más esqueletos, sino también se empezaron a descubrir pinturas rupestres, dibujos por ahí, documentos muy antiguos que los mencionan. Por ejemplo, tenemos estas rocas, estas piedras, que se les llama piedras de Ica, que estas fueron encontradas en el Perú. No sé si alcanzan a distinguir por ahí lo que tienen, los dibujos, las imágenes que tienen. Por ejemplo, aquí vemos es un dinosaurio, ¿sí? Al lado, o sea, es un dinosaurio volador, y ven aquí a un nativo encima de él. ¿Ya lo vieron? Aquí vemos a un triceratops, sí. Y también vemos ahí un nativo en su lomo. ¿Ok? Tenemos aquí a otros. Aquí se ven algunos agresivos, no sé si alcanzan a ver, donde parece ser que este animal está atacando a los nativos. Aquí está otro, ¿sí? Todo esto es lo que empezó a descubrir el ser humano de pronto, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Aquí tenemos otras imágenes. ¿Por qué Dios permitió que se descubriera? Bueno, no fue nada más por casualidad, ¿sí? Eh, el hecho de que se hayan descubierto, echa por tierra, ¿sí? Todas las mentiras de las que nos alimenta el mundo, la ciencia, la televisión, ¿sí? Para empezar, todo esto que se ha descubierto nos dice que estos animales vivieron junto con el hombre, que no son tan viejos como se nos dice, ¿sí? No tienen millones de años, incluso se han encontrado fragmentos de pieles, ¿sí? Se han encontrado huevos, se han encontrado sangre de estos animales, lo cual no concuerda con esos millones y millones de años, de lo que nos dicen. Lo que han encontrado también nos confirma la historia del diluvio, ¿sí? Porque los huesos que se han encontrado, se ha descubierto, por ejemplo, que fueron arrastrados por una gran inundación, que estaban asustados, ¿sí? Y para que usted asustara a uno de estos animales, pues estaba medio difícil, ¿no? Ya lo vimos aquí en la Biblia. Sin embargo, se veía que estaban asustados, estresados, ¿sí? Todos los análisis que se hacen de estos esqueletos nos dicen eso, ¿sí? Y entonces nos confirman la historia del diluvio, nos confirman la historia de la creación, nos confirman que esas teorías que se nos enseñan pues son mentira. Ahora, muchas cosas que se descubren ni siquiera llegan a nosotros, ¿sí? Porque muchas veces no conviene que usted la sepa, porque les digo, todas esas cosas que se descubren echan por tierra lo que se nos enseña, ¿sí? Y muchas veces, mejor se oculta, ¿sí? Mucha información no llega a nosotros. Y bueno, de estos animales, bueno, nos quedan evidencias, ¿no? Y aún así, fíjense bien, hay historias más actuales, ¿sí? Más modernas, testimonios, leyendas, que nos podrían indicar que aún existen algunos de ellos, ¿sí? En algún lugar de este mundo. Y usted puede decir, no, eso sí, ya está, es una locura, ¿no? ¿Dónde están, pues? ¿Por qué no están en el zoológico? ¿O dónde los puedo ir a ver, no? Miren, hay gran parte de nuestro mundo, aunque usted no lo quiera creer, son regiones inexploradas, ¿sí? O sea, hay regiones en nuestro mundo todavía en donde el ser humano no ha puesto el pie y que están llenas de sorpresas, ¿sí? Hay una región, por ejemplo, en África, aquí están algunos países, miren, en el Congo, en Gabón y en Camerún, ¿sí? Hay muchas historias de un animal de con este nombre, así le llaman los nativos de ahí.
¿sí? Mokele Mbembe, dicen ellos, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Ellos así le llaman. La traducción es el que detiene los ríos, así le llaman ellos. En estos tres países existen esos relatos, específicamente, o gran parte de esas historias vienen de los pigmeos, ¿sí? De una raza que vive ahí. Y ellos empezaron a reportar, bueno, a platicar de avistamientos desde el siglo, ¿qué dice aquí? Desde el siglo XVIII, ¿sí? Desde los 1700. Empezaron a hablar de esto, ¿sí? De encuentros con una criatura que tiene esta apariencia. En algún momento he visto testimonios de personas, y ellos empiezan a describir, ¿no? Entonces, así, así, ya está. Y es exactamente algo como esto, ¿sí? Y uno dice, no, pero ¿cómo es posible, no? Ahí alguien lo ha grabado, alguien lo ha visto, pues simplemente son historias de gente, ¿sí? Pero la gente lo dice muy convencida, ¿sí? Ahora, pues no hay una evidencia, ¿sí? Pero no quiere decir que no, en algún momento no vaya a salir algo a la luz, ¿verdad? Pero también les digo, no, a la ciencia no le conviene esto, ¿sí? Porque esto, pues les da el traste con todo, ¿no? Con todo lo que se enseña. Hay otro también muy famoso, ¿sí? Eh, en Escocia, ustedes lo han escuchado, el monstruo del lago Ness, ¿sí? Muy similar a esta imagen. Y los avistamientos o las historias de este animal vienen desde el siglo XVI, ¿sí? Desde los años 1500, por ahí. Y el último testimonio de alguien, ¿sí? Fue en el 2014, o sea, no hace mucho tiempo, ¿sí? El último testimonio que existe fue del 2014. Hace no mucho también se encontraron restos de este animal, pero al poco tiempo se, se eliminó esa información, ¿sí? O sea, si usted busca algo no va a encontrar nada, pero fueron encontrados restos de este animal en ese lago precisamente. Pero se eliminó esa información. Hay otro animal, ¿sí? Con esta apariencia también en el Congo, ¿sí? Le llaman bielu, bielu, bielu. O sea, es la misma palabra 3 veces. También lo comentan los pigmeos, o lo narran estas historias, y lo describen como un reptil gigantesco, pacífico, o sea, no es agresivo, y con aletas en su espalda. Ellos dicen que así es este animal. Y bueno, son regiones muy complicadas, ¿no? Inexploradas de nuestro mundo. Posiblemente aún quede alguno de estos animales, ¿no? Con vida, alejados del ser humano. Y bueno, vamos a terminar con un texto en Isaías, capítulo 11, versículo 6. Todo este tema es muy interesante. Bueno, al menos a mí me gusta mucho. Estos animales a mí me gustan. Y en algún momento a mí me gustaría conocer, o me hubiera gustado conocer alguno así en vivo, ¿no? Siempre fui fan. Desde que era niño tenía, por ejemplo, juguetitos, ¿no? Figuras, ¿no? De dinosaurios. Y bueno, nos dice por ahí en Isaías, en el capítulo 11, versículo 6, nos dice algo interesante. Ahorita vimos cómo el
a raíz de la caída del ser humano, pues se afectó todo. Ya nada volvió a ser lo que era cuando salió de las manos de nuestro Creador. Dice el texto, déjenme le doy lectura. Isaías 11:6 dice así, dice, y morará el lobo con el cordero, dice aquí, hablando de la tierra nueva. Dice, morará el lobo con el cordero, y el león pastará con quién, dice, con el cabrito, dice, y se acostarán. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Es decir, Dios nos promete que las cosas un día van a volver a su cauce natural, ¿sí? A cómo fue en un inicio. Aquí vemos una imagen, ¿no? De uno de estos animales aquí conviviendo con un ser humano. Esto algún día será realidad y aquí esta es la promesa de Dios, ¿sí? Los animales que un día, bueno, de hecho todos los animales realmente se volvieron en contra del hombre, toda la naturaleza se volvió en contra del hombre, un día todo volverá a la normalidad, ¿sí? Y esa es la promesa de Dios, esa es la esperanza que tenemos y ojalá que nos toque estar ahí, ¿sí? Todos tenemos esa oportunidad, ojalá que la aprovechemos, que podamos ver con nuestros propios ojos esa realidad. Y nada más aquí ya para terminar recordamos esas 5 eras de los dinosaurios. Fueron creados, fueron afectados por el pecado, ¿sí? Fueron preservados en el arca, desaparecieron en algún momento de la historia también, aunque les digo, todavía actualmente hay relatos, ¿no? Que probablemente tienen algo de cierto. Y finalmente, bueno, fueron encontrados sus restos, ¿sí? Lo cual nos afirma o nos reafirma muchas cosas de la palabra de Dios, ¿sí? Como el diluvio, como la creación, ¿sí? Y que el mundo se ha encargado o de tratar de esconder, ¿no? Esas verdades, esos acontecimientos, pero es una buena oportunidad para, este conocimiento que tenemos es una buena oportunidad también para compartir el mensaje de nuestro Dios. Alguien por ahí, a manera como de broma, decía que a estos animales les llama lagartos misioneros. Dice, a mí me gusta llamarles lagartos misioneros. ¿Por qué? Bueno, porque también ellos nos enseñan acerca de Dios. Y a través de ese conocimiento que tenemos de ellos también podemos compartir el mensaje de nuestro Dios. Ojalá que esta información nos haya gustado, nos haya ayudado y que podamos seguir también nosotros investigando, ¿no? Y creciendo en el conocimiento de nuestro Creador. Vamos a concluir. Que Dios les bendiga.